¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿En qué andan? 4 de la tarde, 17 minutos. Acaban de marchar las madres en Plaza de Mayo. Y aquí estamos en la continuidad de la programación de la 530, arrancando que vuelvan. Hasta las 6 compartimos historias. Muy rapidito, saludo a la barra. ¿Qué haces, Gaby? Hola, Pablo. Hola a todos. ¿Cómo va? Te agarré justo en el primer mate. No, yo cebando tranquila. Muy bien. Cebo sin mirar. Qué crack. ¿De verdad? ¿Sabés sin mirar? Pero porque pongo el dedo en el borde. Ah, está bien. Perfecto. Hasta ahí llega. ¿Qué haces, Néstor? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Hoy está outfit contador, metió Néstor, ¿no? Qué miedo me das. Outfit contador. ¿No? ¿Lo metiste contador? Un poquito. Sí, está con la lapicera, ¿viste? Anotando Sí. algo, mirando la No, cosas del laburo, anotando algo de cosas de las que vamos a hablar en un ratito. Bueno, ¿estamos bien? ¿Linda tarde? Sí. Les decía 4:17 y si no veo mal, 15 grados 8 décimas la temperatura. Correcto. No está tan fresco, hay algún solcito dando vuelta por ahí que repara un poco. Bueno, en una jornada nuevamente de movilizaciones, porque hay marcha universitaria, son las universidades, la comunidad universitaria reclamando tanto por presupuesto y por supuesto por salarios. Va a ser uno de los puntos importantes de la jornada. Suceden otras cosas, algunas informaciones, algunas noticias que vamos a ir compartiendo en el rato. En un ratito hacemos el cafecito con Juan Carlos Juño, en un ratito nos vamos a la calle y hay de todo para contar. Pero queremos arrancar con algo que nos atraviesa permanentemente y que de tanto en tanto tiene un episodio que muestra que el gobierno pretende instalar determinado clima de discusión política, pero después no se banca ese clima de discusión política. Después no se la banca. Ocurrió en el Senado Nacional. En el Senado fue Guillermo Francos. Digo fue porque si todo hubiera salido más o menos como se esperaba, todavía debería estar Francos dando su informe de gestión del gobierno ante la Cámara Alta. Pero después de 4 horas creo que iban de declaración, bueno, en un momento determinado una senadora por Tierra del Fuego, Cristina López, le dijo lo que van a escuchar a Guillermo Francos y Guillermo Francos se levantó y se fue, y se retiró. No se sabe si va a continuar, por lo menos quienes conocemos dentro del Palacio y están ahí viendo la escena dicen que no. Creo que hay un pedido incluso de Mayans de que vuelva Francos la semana que viene, el próximo miércoles. Pero, ¿qué pasó? Dirán ustedes. Bueno, la senadora, insisto, por Tierra del Fuego, Cristina López, decía esto. Que la verdad que es un mentiroso. Para usted y el presidente Milei, Tierra del Fuego es solo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras. Poco les importa la soberanía, el Atlántico Sur, la causa Malvinas y el futuro de la Antártida. Y el futuro de la... No me interrumpa, por favor. Y el futuro de la Antártida. Senadora, un segundo que... Y mucho menos, senadora, les importa los fueguinos y fueguinas que ven cómo este gobierno senador Franco quiere decirle algo. Desprecio como nunca antes visto. Somos miles los fueguinos y fueguinas que sentimos senadora, el abandono nacional. Somos miles de fueguinos y fueguinas que pensamos que tenemos un presidente que quiere entregar nuestra provincia senadora, a los yanquis y al mejor postor. Senadora, se le solicita de eso, por parte del jefe de gabinete que retire la palabra de mentirosa. Paralizada que es clave para nuestra soberanía. Durante el gobierno anterior, el cual él trabajó durante 4 años, se ejecutaron 2.500 millones de pesos para esta... Senadora, se le pide que rectifique la palabra mentiroso. El jefe de gabinete me ha manifestado que está disconforme con su palabra. Bueno, y le cortaron, después una discusión, porque le corta el micrófono, la senadora seguía, y Abdala, que en ese momento está presidiendo la sesión, el presidente provisional del Senado, le interrumpe para decirle eso, y finalmente ella no se retracta, le dice, bueno, faltó a la verdad, le dice, y Francos no vuelve. Hay algo interesante, porque la senadora le dice, es cierto, le dice mentiroso al jefe de gabinete, pero después empieza a narrar el modo en que ella, como representante de la provincia de Tierra del Fuego, todas las razones, sus razones y sus argumentos
de por qué sentían que estaba faltando a la verdad el gobierno y además destrataban a la propia provincia, no les interesaba la provincia, poner en juego la soberanía. Recordemos todo el tema metalúrgico, Claro. ¿no? Y todo lo que ocurrió con ese tema. Sí, perdón, y no solo eso, ¿no? La visita ya 2 veces del jefe del Comando Sur y la ex jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Así es. La intención también de China de posicionarse ahí. Es decir, es un tema en debate, al Atlántico Sur, la Antártida, exactamente lo que dijo la senadora. Los mapas oficiales donde no están las Malvinas, Sí. ¿no? O donde estaba en el correo, en la empresa de correo, pero decía Falklands, por ejemplo. Así Ese es. tipo de cosas. Entonces, me parece que lo del conflicto de la UOM y demás es grave, pero en ese contexto. De hecho, los propios trabajadores me parece que está bien el encuadre. Lo que no sé qué había dicho antes el jefe de gabinete, como para que ella específicamente dijera mentiroso, si dijo una cifra que no era correcta o lo que fuese. Claro. Bueno, si faltó a la verdad, el significado es mentiroso. El que falta a la verdad, ¿qué hace? Sí, igual tampoco Miente. es que volvió después Guillermo Franco. Pero más allá, está bien lo que plantea Néstor. Bueno, ¿cuál fue el argumento de Franco? Porque él le dijo, pero más allá de eso, tomó la decisión la senadora de expresarse de esa forma. Ahora van a ver por qué hacemos hincapié en la manera en que se expresa la senadora. Hace pocas horas antes, muy pocas horas antes, en la cena privada del Yacht Club de Puerto Madero, el presidente Javier Milei, ¿se acuerdan que ayer pasamos un testimonio de un integrante, Axel Weiser, un integrante de la Fundación Faro, Axel Kaiser, que había dicho lo de los Parásitos mentales, que la gente progresista, la gente de izquierda tenía más tendencia a ser de determinada manera, a tener comportamientos agresivos y que además estaban infectados. Uh-huh. Bueno, ayer el presidente Javier Milei evidentemente observó que esto había de alguna manera llamado la atención, redobló la apuesta y dijo esto. En relación con lo que estaba diciendo Manuel, enfrente tenemos a unos orcos infumables, como bien dice, que me encantó la terminología de ese gigante que es parte de la Fundación Faro, que es Axel Kaiser, parásitos mentales, es decir, y tienen la cabeza llena de todas las porquerías malas que por algo, digamos, el país en los últimos 100 años se ha hundido como se hundió. En algún momento ayer alguien se preguntaba, pero ¿representa a Milei este señor? Bueno, por si quedaba alguna duda, digamos que representa, nosotros lo dijimos, ¿no? Representa el pensamiento del propio presidente. Pero no contento con eso, a continuación, Javier Milei habló de su crueldad. La gente los va a castigar en las urnas. Es decir, la gente entendió que ajustar al fisco es devolverle el dinero a la gente y la gente está mejor. La crueldad, sí, soy cruel, cucas inmundos, soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien. Y en ese sentido, como señalé antes, el primer mito tardamos tan solo 1 mes en derribarlo. El segundo mito tardamos poco menos de 1 año. Y el tercer mito lo estamos haciendo pedazos durante nuestro segundo año, donde cabe destacar que todos los gobiernos provinciales desdoblaron las elecciones para perjudicarnos. Y la bomba de ACME le está explotando una y otra vez en la cara. Bueno, el presidente entra en una cuando escucha que su auditorio, cuando dice alguna de estas cosas, sonríe, murmura positivamente, se retroalimenta. Que es lo más grave, quizá, ¿no? Puede ser, sí, habría que ver. Porque, digamos, el tipo ya sabemos lo que piensa. No son presidentes, digamos, lo que están enfrente, ¿no? Pero hay un auditorio cuando aplaude, se ríen y refrendan lo que dice, ¿no? Me parece que eso es más grave aún. El presidente tiene como una suerte de incontinencia emocional, es decir, cuando su auditorio lo retroalimenta, él empieza como a sobregirarse. Uh-huh. Y entonces termina diciendo todo esto, se jacta, le da razón a un libro que nosotros compartimos y en algún momento nos invitaron a presentar. El título del libro es El goce de la crueldad, que francamente yo en algún momento hasta ponía en discusión, ¿no? Pero el presidente confiesa completamente, sí, gozo de esta crueldad. Y los orcos y los parásitos mentales y demás. Entonces vos tenés un presidente cuya manera de ser política es esta que estamos escuchando hace algunas horas,
que tiene esa emocionalidad a flor de piel. Y después una senadora que le dice mentiroso, no le dijo gato, loca, no fue cariñano, que tuvimos aquí tuvimos un debate sobre eso, ¿se acuerdan? Sí, claro. Para mí el debate es válido, es parecido el argumento, pero acá ni siquiera fue en esa situación. Le dijo mentiroso y entró a enumerar argumentos. Y el jefe de gabinete se levanta y se va. E interrumpe una obligación institucional que tiene el jefe de gabinete, que es ir a dar su parte. Y tiene que ir a dar su parte cargando en la espalda todo lo que su presidente dice respecto de los políticos, los adversarios, los que piensan distinto, los que sufren los ajustes. Se la tiene que bancar, Yo no digo que se banque una agresión, que alguien le diga una... No estoy diciendo eso, porque tampoco hay que aceptar eso como una normalidad. Pero la senadora no le dijo... Cuca inmundo. No le dijo claro, político inmundo. No le dijo facho inmundo. No se lo dijo. No le dijo facho inmundo. Ni le dijo te vamos a romper lo que dice el presidente. No, exactamente. Le dijo mentiroso, que faltó a la verdad por una enumeración bastante detallada. Entonces, acá tenemos un problema. Tenemos un problema serio. Tenemos al poder político con la capacidad que tiene de impregnar una manera de discutir la política, una manera de convivir o de no convivir, y de repente cuando institucionalmente se le contesta algo en el lugar donde ese intercambio tiene que ocurrir, el jefe a veces se levanta y se va. Es un problemón en el que nos mete este presidente, esta manera de hacer política. No sé dónde termina, ayer lo decíamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que en televisión nadie levante la mano y diga, che, lo que estás diciendo no corre? Decir que quien piensa distinto está enfermo. Porque en la historia eso terminó como terminó. Lograron Marcela Feudale, en un posteo hace algunos minutos, recomendó 3 o 4 publicaciones, historiadora Marcela. Sí, claro. Recomendó 3 o 4 documentales, creo que algún libro también, explicando cómo la sociedad alemana de repente se convirtió en una sociedad nazi. Insisto, la historia tiene cosas para contarnos. El presidente denunció a 2 periodistas por sugerir que traer eso de la historia al momento de ejercer violencia de distinto tipo desde el propio poder hacia la sociedad, las consecuencias que podía traer, los denunció. Después las denuncias le dijeron que no tenía ningún sentido. Creo que el presidente insistió, no sé finalmente qué pasó en Cámara o donde vaya la apelación. Pero la historia algo trae para enseñarnos, ¿no? Bueno, básicamente el gobierno no se banca al presidente que tiene. El propio gobierno no se banca a su presidente. No se carga sobre su espalda tener un presidente que dice las cosas que dice. No, huye. Como huyó Franco. Se levanta y se va. Huye. Se levanta y se va. Y porque no tiene argumentos, ¿no? Y lo mismo, por eso insisto con el público, lo mismo hace la elite que sostiene a Milei. Hacen negocios, les gusta este modelo, pero serían incapaces, creo yo, de avalar cosas así. Entonces se ríen, se hacen los distraídos, está la amnesia esta que se puso como moda. No saben, no contestan, pero ese es el presidente que les está conduciendo el programa que ellos quieren. Sí, claro, ese silencio avala. Ese silencio avala. Sí, claro, sí. Avala, digo. El presidente es muy inteligente, Milei, tiene buena percepción de algunas cosas y sabe leer ese murmullo que lo retroalimenta, ¿no? Por eso es un murmullo positivo, un murmullo arengador, se ríen. Ahora esos mismos que hoy le festejan estas cosas a Milei, no falta tanto para que después lo marquen y en sus reuniones con otros integrantes de esa elite digan qué bárbaro, ¿no? Qué personaje tuvimos como presidente, jajaja, prendan un habano y que venga la próxima copa de champán. Y a ver cuál es el próximo negocio. Lo van a hacer burla. Porque Milei en la historia tiene un lugar marcado. Y la propia elite lo va a condenar en algún momento. No sé, Milei debe estar gozando el momento en el que lo utilizan para hacer todos esos negocios, pero se sabe que no resiste. No resistimos este nivel de tensión y de violencia. No sé si la palabra es condenar, ¿no? Lo van a descartar, como han descartado a otros. Sí. Condenar no porque es el programa de ellos. Y se reirán y dirán, yo no tuve nada que ver, que yo era el tipo. Nos aprovechamos. Se ríen, se reirán. Usa presente, se ríen por atrás del tipo. Se ríen. Sí, no tengo acceso a ese después, digamos, ¿no? Cuando Milei se va y se quedan, no sé bien qué dirán, pero puede ser también. Bueno, esto ocurre mientras, porque en un momento, y no a la pasada, decía Javier Milei
que bueno, que la gente vive mejor. Que la gente vive mejor y que la razón por la cual la gente vive mejor es porque él vino a hacer todos los ajustes que había que hacer, sobre todo en el Estado, y que eso le vuelve, que eso le está volviendo a la sociedad. Vamos a ver cómo le vuelve. Solamente el inicio de una nota, no de Tiempo Argentino, no del portal de la 530, no de Página 12, no es el Destape, es el diario La Nación. La peor crisis. Médicos denuncian que se ven obligados a rechazar pacientes en un hospital de referencia en la ciudad de Buenos Aires. Y dice, a Pedro, residente de cirugía, lo motivaron a venir los faltantes de insumos, venir al abrazo, a la marcha, a la protesta. A la médica clínica Guillermina Ludueña, la crisis general que enfrenta el hospital. La peor desde que entré, hace 25 años, dice. A Lara Adrogué, residente de dermatología, el hecho de que cada vez atienden a menos pacientes sin cobertura, y somos nosotras las que le tenemos que decir al paciente, disculpa, vas a tener que atenderte en otro lado. Todos ellos son parte del grupo de profesionales de la salud y docentes que con sus batas blancas y abrigados con camperas y bufandas participaron esta mañana del abrazo simbólico al Hospital de Clínicas, el coloso situado sobre la avenida Córdoba, donde funciona el principal centro de derivación médica de la ciudad y donde trabajan más de 3.000 personas. Voceros de este hospital escuela, que depende de la UBA, advierten que el establecimiento atraviesa una situación crítica y que la causa detrás es un congelamiento del presupuesto para los hospitales universitarios que no fue actualizado en los últimos 13 meses, provocando un grave deterioro en la capacidad de atención. Bueno, no se estaría corroborando lo que plantea el presidente, ¿no? Que la gente vive mejor. No, la gente va a los hospitales y le dicen no te puedo atender. Eso es lo que ocurre con las políticas del propio gobierno, razón por la cual al jefe de gabinete, que es la cara del gobierno en eso que llamó nido de ratas el propio presidente, ese nido de ratas, según el presidente, el Congreso, donde ese sector de la política, la representación de la sociedad, puede contestarle estas cosas al presidente, le dice mentiroso al jefe de gabinete. Y el jefe de gabinete se levanta y se va. Y así las cosas. 4:34. Somos Radio AM 530. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar, sin perder el humor, sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bien, 4 de la mañana. Ay, sí. Está. Dale, aire. Ya reacciona, papito, dale. Yo estoy como la temperatura de nuestro YouTube, que dice 6 grados. Recién me decía 6 grados, che, en el estudio deben hacer 6 grados, ¿no? Pero solo le dije que mataron a March en el episodio, en la temporada 36 de Los Simpsons. Terrible lo que contó. El tipo se desmaya. Está bien que eso no es spoilear. No, es una noticia. Conmoción. Yo, fuera de joda, no soy tan fanático de Los Simpsons, como veo que Gaby lo es. No sabía que se seguían escribiendo capítulo nuevo de Los Simpsons. Sí. ¿La liquidaron a March? Parece que la liquidaron a March, es una noticia que me acaban de mandar. Después reviven. El primer capítulo de la próxima temporada reviven, no puede ser. No, murió. ¿No? Bueno, pero Flanders era el vecino. Pero March es March. March es March. Bueno, volver a la realidad. 4:36, no las 4 de la mañana, estamos en vivo. 4:36 y no son 6 grados, son 15 en Buenos Aires y alrededores.
Ya está Juan Carlos Junio para el cafecito, pero antes, Gaby, además de la muerte de Marge en Los Simpson, ¿qué? Bueno, no, vamos a hablar de un estreno de esta última semana de Pablo Mesa que se llama Cavadi y que es muy interesante, porque si bien tiene el nombre de un juego muy antiguo, lo que cuenta es eso de cómo nos movemos los seres humanos puestos al encierro, aislados, encerrados, y qué cosas hace la cabeza, en este caso con 5 jóvenes encerrados en el Delta. Muy bien, empecé a ver un documental, sí. ¿Qué viste? Sí, pero como espectador, ¿no? No, empecé a ver un documental sobre un vuelo que iba de República Dominicana a Francia, cargado de cocaína. Son 3 capítulos. Y en 36 valijas, en un vuelo privado, que no eran de nadie. No de los pilotos, no del pasajero, eran de nadie. Y está muy muy interesante. Después le digo a ver si va bien. Bueno, Néstor, de política internacional, ¿qué? Bueno, este domingo se eligen candidatos a presidente en Chile. Las elecciones son en noviembre. En realidad ya están designados, pero hay internas en aquellos partidos que son las primarias. Las primarias, sí, sobre todo en el oficialismo. Vamos a hablar de eso con una nota. Y después hay cositas interesantes. Tuvo una derrota legislativa muy grande Lula por un tema de impuesto al sector financiero. Y también apareció un candidato sorpresa que podría llegar a ser el alcalde de Nueva York, muy de izquierda, de origen migratorio, así que tenemos varias cositas para comentar en el curso del programa. Bueno, ya se viene junio, nos va a atravesar la jornada, la marcha de antorchas y el paro de 48 horas contra el ajuste a las universidades. Ahora les contamos un poco más y vamos a estar ahí con Fabián Waldman, porque el juez Rafecas dijo que se puede hacer un juicio en ausencia por AMIA, es decir, que las personas acusadas no van a estar con posibilidad de defenderse. Eso va a traer mucha cola seguramente, es muy interesante para conversarlo, porque los del Tribunal Oral Federal que condenaron a Cristina le dijeron a los legisladores que no pueden ir a visitarla sin su aprobación y que van a tener que pedirle permiso, y lo dicho, ¿no? Lo que ocurrió efectivamente en el Congreso, que ahora va a ser tema con Juan Carlos Junio, a quien ya presentamos en el cafecito. El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Chad y le robamos melodías a él. Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Estamos bien, creo que estamos en paz, que es un montón para el tiempo que nos toca. Y bueno, a las 4 de la mañana, lógico sí. Que uno esté tranquilo. No, está bien. No tan en paz, podés decir, ¿no? Si crees que son las 4 de la mañana, muy bien. Escúchame, 4 casi 40. ¿Estás para mate, café con leche o vas a insistir con no, algo? Vos sabés que esta hora está buenísimo lo del mate, ¿eh? Bueno. Vamos a dejar un cachito el alcohol de lado. Yo soy un matero terrible. Tomo a la mañana temprano, leo unos cuantos diarios y me tomo un termo lejos de mate, cambio la yerba incluso un par de veces, pero ahora que me dijiste estaría buenísimo. Así que, bueno, voy por el mate hoy. Linda rutina. Es una novedad de este cafecito raro. El cafecito, linda rutina, un termo de mate y varias cambiadas de yerba leyendo el diario a la mañana temprano, es una muy linda rutina. Sí, para mí es de uno de los mejores momentos del día, sí. ¿Lees papel o lees pantalla? Lees papel. A la mañana con el mate leo papel. Está muy bien. 3, 4 diarios. Y durante el día voy poniéndome, actualizándome, que con las páginas web me modernizo totalmente. Vos sabés que para mí igual la lectura diario papel tiene algo que las pantallas no. Que vos podés leer pequeñas historias que si tenés que ir en el portal tenés que ir muy abajo. En el portal a veces ni están en el portal. Claro. Pero son breves historias que a veces te pintan el mundo. Es un conflicto en Formosa. Es algo que pasó en una fábrica, algo que pasó en un aula, un testimonio de alguien, un intercambio de opiniones que amerita solamente un recuadro, pero por ahí encontrás una historia muy, muy interesante. Sí, yo además leo y de repente se me ocurre cualquier tipo de idea. Claro. Y la escribo en el diario, en el papel.
Entonces, a veces me voy de mi casa, arranco la hoja y me la llevo encima porque le agregué a lo que estuve leyendo un montón de cosas mías. Sí. Y a lo largo del día, bueno, la utilizo, qué sé yo, la vuelvo a ver. Son las notas al margen en el apunte. Efectivamente, algunas son cortitas y a veces me extiendo incluso y me dejo llevar por lo que voy escribiendo y son notas grandes, sí. A ver, Juan Carlos, ayúdanos a... te voy a contar lo que estábamos conversando recién. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, estaba exponiendo en el Senado, llegó a exponer hasta 4 horas, está obligado, ¿no? En términos institucionales a hacerlo. Y en un momento, una senadora por Tierra del Fuego, la senadora Cristina López, le dijo que era un mentiroso, que estaba faltando la verdad por algunas cosas que había dicho, y entonces a partir de ahí empezó a decir todas las cosas que la provincia de Tierra del Fuego estaba sufriendo a partir de las políticas de ajuste. Guillermo Franco se levantó y se fue, no volvió, y todavía no entramos al aire y no tengo certeza de que vaya a volver o vaya a ser citado nuevamente. Ayer, a la noche, Javier Milei, en una cena privada, volvió a hablar de orcos infumables, que es lo que tiene enfrente. Respaldó la idea de, ¿cómo era, Gaby? Parásitos mentales, que tiene el progresismo, la izquierda y los sectores sociales en la Argentina. Es decir, que quienes piensan de esa manera, con ideas de izquierda, progresistas, etcétera, están infectados por parásitos mentales. Y después dijo, sí, soy cruel con los cucas y con los empleados públicos. Y Franco no se bancó que una senadora le diga mentiroso, se levantó y se fue. ¿Qué ves en la escena? ¿Qué está pasando ahí? Y Gaby preguntaba, pero acá en términos concretos el jefe de gabinete no se debería poder levantar e ir por eso, ¿no? Claro, en términos institucionales, ¿no debería haberse quedado? ¿No tiene que responder? Pregunto por la institucionalidad, ¿no? De un caso así. Y agregábamos además, tenés un presidente que lleva eso, ¿no? Que hace, que genera esas escenas. No solo, la verdad que en la Argentina van ocurriendo cosas absolutamente insólitas, heterodoxas, por momentos inasibles, ¿no? Porque un jefe de gabinete que va a un parlamento donde hay 217 diputados, además de cuando va al Senado. Esto fue en el Senado, ¿eh? Esto fue en el Senado. Ah, en el Senado, bueno, hay 75, sí, la senadora por Tierra del Fuego, sí, es nueva esa senadora. Que se vaya porque le dijo mentiroso. Ya, además, está el contraste de lo que ustedes dicen. Un presidente de la Nación que dice que los parlamentarios son un nido de ratas. Claro. Por lo tanto, imagínate que un nido de ratas quiere decir que cada uno de los que están ahí dentro son unas ratas, además de parásitos, además de entonces, con ese telón de fondo de su propio presidente, que porque le dijo que miente, se levanta y se va, es un agravio al Parlamento, solo que estos están acostumbrados a agraviarlo, porque en una situación razonablemente normal de funcionamiento democrático, jamás un jefe de gabinete puede hacer una cosa como esa, porque lo descalifica, le falta entidad, le falta valentía, le falta experiencia política para bancarse que algún legislador electo por el pueblo lo critique o le diga que es un mentiroso. Por lo tanto, francamente creo que lo descalifica al jefe de gabinete y al gobierno nacional. Tiene que volver y seguir exponiendo ese tipo. Para mí, tiene que volver y seguir exponiendo obligatoriamente. Sí, creo que hay Imagínate que si no, ante cualquier cosa que considero agraviante, me levanto y me voy de la reunión con 75 senadores. No, eso es inaceptable. Eso efectivamente es así, pero después uno piensa en de qué manera este sector de la vida política argentina fue conectando con la sociedad, que es a partir de ese agravio, a partir de esa... Y es como si al mismo tiempo vetara, no sé, no es solo una doble vara, es como una hipocresía muy fuerte, pero al mismo tiempo... La otra vez, Juan Carlos, cuando la diputada Cariñano había sido muy hostil también contra Milman, le cantó las 40 a Milman, pero sí. Después, cuando se ve que hablaban otras senadoras, otras diputadas, decía loca una, gato otro, fue un boom. Y ella misma dijo en un posteo, dice, pará, ustedes están todo el tiempo haciendo esto, cuando lo hacemos nosotros no se la bancan.
En ese momento recibí 700 puteadas de nuestra audiencia, pero a mí me parecía que estaba llevando todo un terreno muy peligroso, pero en esta oportunidad es muy distinto. Aún así, los 2 episodios también nos dicen que eventualmente alguien va a perder la chaveta en algún punto, si esta es la lógica de comportamiento, ¿no? Pero es una lógica de comportamiento, insisto, inaceptable. El Parlamento no es un tema del Parlamento argentino, porque los parlamentarios de todo el planeta ocurren estas cosas. Es más, estamos acostumbrados a ver escenas violentas y de pugilato, incluso en países orientales que se supone que tienen otro tipo de carácter. O sea, en el Parlamento se confrontan ideas, intereses, personalidades, pero en definitiva son representantes del pueblo. No lo es el jefe de gabinete. ¿Quién lo eligió? Lo eligió el presidente, no lo eligió el pueblo. Entonces, francamente es así. Lo que pasa que el gobierno empuja un deterioro del sistema democrático, empezando por proscribir a la principal líder de la oposición. Eso es herir al sistema democrático, que se vaya desangrando en función de un gobierno que se va transformando en un gobierno de pacto, en un gobierno de hechos. Tenés el 70-23, el decreto 70-23, tenés que es una especie de reforma constitucional, y eso está bien, pero que se va porque una legisladora le dijo que es mentiroso. Tienen la ley base que reforma, no sé, decenas y decenas de leyes y gobiernan por decreto, y eso le parece que es democrático, pero no, francamente creo que lo que hay es una ofensiva y un desprecio al sistema democrático, lo cual es muy peligroso para la vida de la República y para la vida del pueblo, porque quien necesita la democracia, una democracia verdadera y auténtica, es el pueblo y las mayorías, y no las minorías que podrían continuar con sus fábricas de riqueza mediante su poder de hecho, ¿no es cierto? Así que ese es el marco por el cual un jefe de gabinete se toma la licencia de hacerse el ofendido o sentirse el ofendido e irse y burlarse del Senado. Sí, hay que ver qué van a decir el resto de los 72 senadores, ¿no? O los 71 restantes, digamos, que más allá de lo que opinen, pero bueno, veremos. Lo último que te pregunto, Juan Carlos, en este cafecito, marcha universitaria nuevamente. Ayer tuvimos un frente sindical muy importante, es decir, la calle evidentemente va ganando protagonismo, pero te quiero preguntar si genera el punto de quiebre o no, digamos, ¿no? Porque al mismo tiempo vos escuchás al propio gobierno hablando fuera de aire en las consultas. El gobierno está muy optimista para las elecciones. Y las consultoras en general, más allá de que de que siempre hay algunos intereses, pero en promedio, dicen, bueno, no sabemos si cambió tanto la escena respecto del 23. En términos de la polarización. En esta oportunidad podría compartir lo de las consultoras. Ajá. Porque en un punto o en un momento pueden ser planos distintos. El crecimiento de la lucha popular en las calles, que para mí tiene una influencia muy grande ante el Parlamento y el Poder Ejecutivo, incluso ante la opinión pública, pero no necesariamente eso tiene un reflejo en las grandes mayorías cuantitativamente en relación a su conducta frente al voto. El voto es una cuestión que tiene muchos otros elementos, ya sabemos, sí, emotivos, afectivos, racionales, identitarios, y está muy ligado al momento, ¿no? Y muy ligado a la situación económica que siente la ciudadanía, las mayorías, en fin. Así que puede ser que haya una cierta todavía disociación, pero no hay duda que desde el punto de vista político, la calle y los pronunciamientos populares tienen una influencia muy grande en la disputa política en todo sentido y en la opinión pública, ¿no? Juan Carlos, abrazo grande. Chao, chao. Juan Carlos Juño. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter.
Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Le hicieron la prueba y tiene SIDA. Se lo diagnosticaron. ¿Viste? Te dije que tiene el bicho. Si el flaco vive de joda en joda. Los primeros casos fueron registrados en 1981. Desde ese momento, el mundo se conmocionó. Todos los ojos apuntaron a las personas con VIH. Pero nadie reparó en la otra pandemia que se gestaba en silencio. Ni antes ni ahora se habla de la pandemia del odio. Igual, con su cuerpo, lo que quiera. Sí, pero pone en riesgo al otro. Al día de hoy, el estigma y la discriminación vulneran los derechos de las personas con VIH. Y además sigue siendo la primera barrera de prevención, el diagnóstico y el tratamiento. El VIH no mata. El estigma y la discriminación, sí. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Sábado 5 de julio a las 21 en El Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos, 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Bueno, 4 de la tarde, 57 minutos, 15:08 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Quiero contarles lo que viene para mañana viernes, mínima 4. Hoy la mínima fue 3. Pero estamos por ahí, ¿no? Mínimas 3, 4, máximas 15 grados. Sábado y domingo, ¿le entramos rápido? Te pido por favor el sábado que toca la renga en Huracán, sí o sí necesito saber que va a ser frío y que no llueve. Gracias. El sábado va a ser frío y no llueve. Gracias, Pablo, te quiero cada día más. Pero pará, ¿hasta qué hora va esto? Hasta las 12 de la noche mínimo. Madrugada del domingo. Sí. Mínima 7. Okay. Mirá esto que llamativo. Mínima 7, máxima 10. O sea, entre la mínima y la máxima 3 grados. Nada. Quiere decir que arranca con humedad y después empieza a llover, entonces vuelve a bajar la temperatura. El problema creo que lo vamos a tener la semana que viene. ¿Por qué? Mínimas de 2. ¿Qué día? El miércoles. Martes mínima 3 y ninguna máxima supera los 10 grados. Semanita 11, fría. Semana fresca. No logramos recuperarnos del resfrío, del frío de la otra semana. Sí, así es. Semana fresca pachomba. Sí. Bueno, viste que cada vez que hay tantas temperaturas bajas y sobre todo posibilidad de alguna lluvia, siempre aparece como la posibilidad de... Bueno, hubo agua lluvia, agua nieve en algunas localidades acá del norte del conurbano. Bueno, 5 de la tarde, todo para arrancar a las 5 puntual, la segunda hora de programa con Gaby Radiche que nos cuenta. Que se estrenó el jueves una película de esas que son muy interesantes porque pasan cosas. Es una película que viene a contar algo que no es muy, no digo original, pero no es como muy extraño, sino que lo hemos visto, que es lo que puede ocurrir con un grupo de personas puestos en una situación de encierro. En este caso, sabemos que algo va a salir mal, no hay mucha vuelta. Cuando están aislados, en este caso, 5 jóvenes, la película se llama Kabaddi y tiene que ver con ese juego, un juego ancestral con reglas muy particulares, donde hay que, maniobrar cuestiones del contacto, etcétera. Aquí los jóvenes que puso a trabajar Pablo José Mesa, el director, interpretan el rol de esas personas que, se van a pasar un fin de semana al Delta. Están ahí. Ya cuando bajan de la lancha, cuando se están metiendo en la cabaña, qué linda, ya aparece una mínima cosa que es: trajiste el repelente y no está el repelente. Ya sabés que ahí, esa cosa mínima, ya está mostrando que algo va a ocurrir. Y empiezan a ocurrir cosas vinculadas mucho al tema de cómo nos movemos en la aceptación del otro, el tema de los vínculos. Y acá yo me anoté algunas cosas porque lo que cuenta y lo que empieza a ocurrir con estos personajes es: ¿qué es lo que le pasa al otro cuando uno dice algo que nunca es lo mismo, cuando uno le dice algo a uno, un mano a mano, que cuando hay público? Claro. Hay una diferencia abismal. Ya de Total. 3
Es multitud. Bueno, en este caso, por ejemplo, hay un personaje que en un momento dice, bueno, si ustedes tuvieran que hacer una apuesta en el Colón, ¿alguien llamaría a esta persona, no? A uno de los personajes. ¿Alguno de los que está acá cree que ella está a la altura de...? Y vos claramente sabés que no está a la altura, pero bueno, que nadie se anima un poco a jugar eso. Después hay otro personaje que el tema es que está esperando que hagan los demás y da órdenes. ¿Por qué? Sería bueno que vos hagas tal cosa. ¿Viste esa gente que está manipulando? Es lo que nos pasa en todo grupo. En todo el grupo humano, habido claro. y por haber. Hay alguien que levanta la voz y el dedito y empieza a decir, pero sería bueno que hagan mientras vos estás tan paralizado, igual que todos los que están ahí encerrados. Una película de encierro, una película con mucho del juego, pero con algo muy particular, que es lo que yo quería rescatar de Pablo José Mesa, que dicho sea de paso, es un realizador muy interesante, que hace películas muy interesantes y las estuve checando que están en Cinear. Para los que no puedo creer que funciona, y yo te digo, la verdad lo digo bajito por la duda que se les hubiera pasado por alto. Pero bueno, está Cinear funcionando. Saben que es una plataforma que tiene películas todavía algunas gratis y otras con un módico precio, que sé yo, 400 pesos, una cosa así. Pero las películas de Pablo Mesa están. Por ejemplo, está La vieja de atrás, que es con Adriana Eisenberg y con nuestra compañera Marina Glesser. Está también Buenos Aires 100 kilómetros. Hay distintas películas en las cuales participó Pablo José Mesa. ¿Qué digo? Es un director joven, aplaudido en muchos festivales del mundo, y que tiene la particularidad en esta película que habla de cómo nos movemos los seres humanos en encierro y con desafíos. Tiene la particularidad de haber puesto, como él dice, es una ópera prima al revés. Él es docente. ¿Y qué hizo? Buscó a los estudiantes de las distintas áreas y los puso, vengan, sean cabeza de equipo, vengan ustedes a trabajar, vengan a hacer el camino de empezar a hacer cine. Me parece fantástico como alguien con un recorrido, también tampoco es un recorrido, es un pibe joven, digo, con un recorrido notable de películas buenas. No, tiene más valor, porque Me todavía, encanta porque eso todavía que está hizo. en juego. Todavía está en juego y dándole pista Claro. a los jóvenes que si no vaya a saber uno cuándo van a empezar a filmar. Bueno, con esta vuelta de tuerca para el equipo técnico, poniéndolos en cabeza de compañía a los que recién están saliendo, ópera prima invertida, como dice Pablo José Mesa, me encanta recomendarla porque está muy buena, es intrigante, es una película de esas que te quedas ahí y decís... ¿Estreno de hoy? Estreno este jueves pasado, Ah. está todavía en cartel, por supuesto bien. que la acompañamos. Cavadi es el nombre, como el juego, Cavadi de Pablo José Mesa. Muy entre nosotros Sí. y nosotras. Ir al Tigre a pasar un fin de semana. Tengo amigos, siempre alguien A tiene. mí me da terror ya de entrada, no Está hay bien, chance vamos. no me dé terror. Pero estás yendo a un lugar, además no sos lugareño, sino no es que te subís una lancha y la manejás. Y ya estás depositando tu propio estado de bienestar No, y rodeado sí. de agua en manos de otra gente. Y encima, si te pasa como estos, que en un momento dicen, pero nosotros no somos tan amigos. No. ¿Y cómo vamos a dormir? Y no sé, bueno, nada, es muy complicado a veces convivir. Bueno, Cavadi. Cavadi. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Nos vamos a las calles de Buenos Aires, nos vamos a la marcha universitaria. Estamos con nuestro compañero Fabián Waldman. Hola Fabián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo, compañeros, audiencia de la 530, efectivamente Plaza Cusey, previa de una marcha universitaria en la primera de las jornadas de este paro de las universidades nacionales que se extenderá hasta el día de mañana. Y una jornada, te cuento, que comenzó hoy a las 10, aquí a media cuadra, en el abrazo al hospital de clínicas. Claro. Una vuelta manzana con las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, que hay algunas quejas, te cuento, Pablo, porque dividieron, en definitiva, la movilización y al movimiento universitario, en función de que el resto de las universidades se están concentrando aquí en estos momentos. Sí. Y en ese sentido, suena medio extraño que justamente hayan tomado la iniciativa horas después, según me comentaban, de que se conociera la movilización de todas las universidades nacionales. Que además es la misma causa, porque es un hospital universitario, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, en este momento lo que está comenzando es, más que una marcha, es una concentración, porque se quedan ahí a Plaza Cusey o se movilizan al ministerio. No, justamente la movilización es hacia el Palacio Pisurno, allí hacia Paraguay y Rodríguez Peña. Hay un fuerte operativo de seguridad
instalados sobre la avenida Callao, entre Tucumán y Viamonte, alrededor de 7-8 carros de la policía de la ciudad de Buenos Aires con una cantidad importante de efectivos. Y estoy con Emilia Trabuco. Trabuco, no. Ella es docente de la Universidad de Hurlingham y había tenido una encendida discusión en las redes hace 45 días. No recuerdo bien con quién había sido. ¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fabián? Para 530. ¿Con quién había ¿Cómo sido? están? Con Fernando Cerimedo, que es el dueño de La Derecha Diario, uno de los medios que está operando, y también, bueno, un hacedor de estas milicias digitales odiantes del gobierno. Bueno, la situación hoy en las universidades, en particular en la de Hurlingham. Y la situación de todas las universidades, la verdad es, estamos en una situación crítica. El gobierno, obviamente acá estamos exigiendo nuevamente que tenemos los salarios congelados, los docentes estamos yendo a trabajar con salario de pobreza. Las becas estudiantiles están congeladas prácticamente desde que asumió este gobierno, no alcanzan por supuesto para nada. El presupuesto tampoco alcanza, tenemos un presupuesto congelado. Largaron un decreto que le decimos el decreto del 0%, diciendo que va a haber aumento y eso es mentira, es porque el presupuesto que hay ha alcanzado hasta septiembre para sostener de manera paupérrima a las universidades. Pero bueno, hay una ley presentada de presupuesto universitario, sabemos cómo está operando este gobierno. Bueno, acaban de vetar una ley de ayuda para Bahía Blanca, digamos, no tenemos esperanzas en que esto prospere, pero es una forma también de visibilizar el conflicto con, obviamente, el resto de los sectores que están siendo afectados de manera dramática por este gobierno. Pablo, te escucha, Emilia. Hola, Emilia, un gusto grande, muchas gracias por este momento. A ver, ¿cuál es el salario docente más o menos promedio hoy, Emilia? Te cuento el mío, yo soy docente con dedicación simple, estoy ganando alrededor de 240.000 pesos por mes. ¿Qué significa dedicación simple? Son 10 horas semanales, pero un docente básico que trabaja 40 horas semanales está cobrando alrededor de 700.000 pesos. Claro. Alguien, ¿no?, con poca antigüedad, que somos la mayoría de los docentes. Claro, claro. Y Emilia, uno piensa en la movilización del año pasado, y tanto en términos presupuestarios como en términos salariales, la situación es peor que la del año pasado. No es que... Hola, creo que ahí está. ¿Nos escuchas bien? Ahora sí te vuelvo a escuchar. No, decía, respecto de la movilización del año pasado, la situación tanto presupuestaria como salarial es peor aún, ¿no? ¿Emilia? Ahora sí te vuelvo, ahí te vuelvo a escuchar. Bueno, reitero la pregunta, decía, comparado con la movilización que generó tanto impacto el año pasado, tan emblemática, sí. Tanto la situación... Apenas me empezás a preguntar, te vuelve a cortar. Ay, bueno, a ver, ¿quieren que retomemos? A ver, hagamos ahora esto. Sí te escucho. Si la situación es peor que la marcha del año pasado o mejoró en algo, te preguntaba. No, claramente es mucho peor porque seguimos, obviamente se acumula la necesidad de que haya presupuesto, que haya insumos, que haya, obviamente, todo lo que son los aumentos dolarizados de los servicios también afectan a las universidades nacionales, más, obviamente, el presupuesto en su mayoría va a sueldos y ya sabemos, bueno, aunque este gobierno se esfuerce en decir que los números están mejorando de la economía, la realidad de los y las docentes universitarias, la verdad es que hemos perdido un 50% en términos reales desde que asumió Milei, esa es la situación. ¿50% es la pérdida? En términos reales, sí. Emilia, ¿y cómo está la comunidad? ¿Si está tan movilizada como el año pasado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay gente que se va, que deja la docencia, que se va a universidades privadas? Sí, esa también es obviamente la situación. Muchos docentes hoy de las universidades no les alcanza, por supuesto, para sostener a sus familias, y hay docentes que están renunciando, están yéndose a universidades privadas o al sector privado. Volvemos a tener lo que llamamos la fuga de cerebros. Tenemos grandes profesionales que cuesta mucho formar en nuestro sistema, que es de excelencia, y hoy estamos volviendo a ver esos profesionales que, a pesar de querer quedarse en su país, bueno, tienen que optar por salidas al exterior a trabajar porque obviamente no alcanza. ¿Y el clima, por ejemplo, en la Universidad de Hurlingham, cómo es? ¿Es como de asamblea permanente? ¿Cuál es el clima general? Sí, es un poco el clima en todas las universidades. Sí, también está habiendo iniciativas locales, ¿no? Hay bueno, también marchas en los territorios, en Hurlingham es uno. En todas las provincias va a haber movilizaciones. Obviamente que
cuesta, no es que la gente no esté preocupada, no es que no nos importe, no es que a la comunidad no le importe, pero hay que decir también que todo el programa represivo, la campaña de miedo, la campaña del odio, obviamente la crisis económica que hace que todos tengamos múltiples trabajos, el poliempleo también está siendo una realidad en nuestro país, también eso todo atenta contra la capacidad que tenemos de movilizarnos. A ver, Emilia, voy a intentar una pregunta un poco más larga que nos ayude en la comunicación. Vos me avisás si dejás de escucharme. Todos tenemos a nuestro alrededor alguien que votó distinto a como votamos nosotros. Es decir, hay gente en nuestros círculos, en nuestros ambientes que votaron a este gobierno, que probablemente algunos estén más enojados, otros no, algunos lo sigan bancando. Quiero preguntarte qué te pasa a vos cuando, no necesariamente con tus pares universitarios, en tu familia, en tus amistades, cuando vos contás lo que ocurre con tu salario, la pérdida del 50% de poder adquisitivo, lo que significa ser docente universitario hoy, y con alguien que eventualmente todavía mantiene algún grado de esperanza o mucho enojo con lo anterior. No sé si se da esa situación, si la evitás, y si se da, ¿qué percepción tenés cuando contás lo que te pasa como docente? Bueno, coincido un poco con el recorrido que haces. Creo que hay enojo, creo que también esto que no surja una opción política clara del otro lado, las internas en el propio campo nacional y popular tampoco ayudan. Tenemos la situación de Cristina Fernández de Kirchner presa, eso también es adoctrinador para todos. Cristina hizo 12 universidades durante sus gobiernos, eso fue democratización del derecho a la universidad pública, por eso la persiguen, también es uno de los tantos motivos por los que hoy Cristina Fernández de Kirchner está presa injustamente, obviamente completamente atacada. Obvio que hay un relato que saben armar desde el gobierno nacional para, que fluyan las contradicciones que tenemos en términos de explicar por qué estamos tan mal. El sector universitario es un sector complejo, porque sabemos que cuando las clases medias estamos mejor, a veces, empezamos a conocer los orígenes de por qué, ¿no? O cuáles son los elementos de la movilidad social ascendentes. Pero también hay que reconocer que la universidad tiene falencias, tenemos que reconocer que tenemos que defender la universidad sin volvernos conservadores, defender lo que conquistamos para ir por más, porque obviamente la universidad también tiene deudas en términos de ingreso, en términos de permanencia de las clases populares adentro de nuestras universidades, obviamente de mayor presupuesto para nuestra ciencia, nuestra técnica, nuestra universidad pública. Entonces, creo que hay que repensarnos un poco, dar el debate, tenemos que dar el debate, hay que tratar de habilitar esos espacios porque estamos en una situación realmente muy complicada y retomar la historia, retomar que no siempre hubo derecho a la universidad pública y que los gobiernos nacionales y populares, así con sus errores y sus aciertos, siempre significaron mayores derechos para las clases trabajadoras de nuestro país. Emilia, la última de mi parte, quizás Fabián después tenga alguna. ¿Sos docente de qué materia y en qué carrera? Ahora yo soy docente en 2 tecnicaturas, tecnicatura en agroecología y viverismo, porque obviamente la Universidad de Burlingame surge también, inserta en su territorio, en todo nuestro cordón hortícola, ¿no? En nuestra producción en provincia de Buenos Aires. Yo soy psicóloga, pero doy una materia que se llama Ateneo de Estudio de Casos para esas 2 tecnicaturas. Bueno, muy interesante. No sé si a ustedes les pasa, pero cada vez que hablas con alguien que se dedica específicamente a ciertos temas tan ajenos a lo que hacemos nosotros, nos dan ganas de hacer, ¿no? De meternos y seguir preguntando sobre eso. Siempre me resulta muy interesante. Eso es lo lindo de una universidad. Entras a mundos tan distintos todo el tiempo. Gracias, Emilia. Un abrazo grande y seguro Fabi tiene algo más. Muchísimas gracias a vos. Fabián. Muy le agradecemos, Emilia. Te cuento que hay acá carteles de la Conado Histórica, del FEDUBA, de la CTA. A ver, vamos a preguntar a algún estudiante si tenemos un par de minutos más como para tener un testimonio de alguien que haya venido a acompañar en la marcha. Mientras buscas, es importante decir eso, Fabi, porque no siempre la comunidad universitaria marchó conjunta, incluso dentro de la propia, de la CONADU, ¿no? De los docentes universitarios, tienen miradas muy distintas. Estas políticas justas lograron que la comunidad universitaria se movilice desde los rectores, los docentes y los estudiantes. Sí, Fabi. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre, viejo? Javier. Javier, ¿dónde laburás? ¿Dónde estudiás? Soy docente de la Universidad de Avellaneda.
docente de la universidad. ¿Y cómo están las cosas ahí? Mira, la cuestión está complicada en todos lados. La cuestión es que la plata no alcanza, los salarios no alcanzan y lamentablemente no tenés del otro lado del mostrador, no tenés a alguien que escuche. Hoy, ¿cuántas horas laburás? ¿Cuánto ganás? nosotros estamos en un promedio de una jornada simple, que son 10 horas por semana. Un docente cobra 220.000 pesos más o menos por mes. ¿Qué salida? ¿Cómo ves la salida? La salida es colectiva, no es individual. Si pensamos que la salida es individual, estamos equivocados. Lamentablemente, acá si no nos ponemos todos de acuerdo, va a ser muy difícil. Gracias, viejo, muy amable. No, por nada. Bueno, el mismo promedio, había dicho Emilia, Sí. 240.000 pesos, ¿no? Así es. O sea que en eso hay para más o menos un plafón. ¿Son estudiantes qué tal? ¿O docentes? ¿Estudiantes son? Estudiantes. ¿De qué carrera? No, gracias. ¿De qué carrera son? No, gracias. Bueno. ¿No te animas? Te voy a preguntar. No quiero, gracias que no me animo. ¿Alguno de ustedes en vivo para una radio? Está ¿De bien, qué universidad vale, son? obvio. De la Universidad de Avellaneda. De Avellaneda también. ¿Sos estudiante o sos docente? Estudiante. Estudiante. ¿De qué carrera? De Economía. De economía. ¿Cómo están las cosas, viejo? Sí, muy jodida. Tanto en la universidad como lo que está viviendo todos nuestros compañeros, el pueblo argentino en su conjunto. Muy jodido. ¿Y cómo subsistís? ¿Tenés un laburo? ¿Cuántas horas dedicaste al estudio? ¿Cómo venís? Sí, estudiando donde se puede, laburando, militando también, porque entendemos que hay que movilizarnos, hay que estar en la calle. No nos tenemos que resignar a que la vida sea una mierda como nos quieren proponer. Gracias, muy amable. Bueno, Muy bien, Fabián. Pablo, se empieza a concentrar un poco más de gente. ¿Dónde es exactamente la concentración dentro de ahora ese? están en la esquina de Córdoba y Uriburu. Ah, bien. Córdoba y Uriburu caminarán por Uriburu hacia Paraguay y así directamente están leyendo un documento ahora, Bien. hacia el Palacio Pisurno. ¿Y ves mucha fuerza de seguridad, Fabi, perdón? No están aquí, te comentaba, Bueno. están en Callao entre Tucumán y Viamontes, donde yo vi una cantidad importante de efectivos de la policía de la ciudad, porque esto corresponde, no es un edificio federal, por lo menos el Ministerio de Educación, no sé allí qué es lo que estará guardando, Bien. probablemente allí haya puertas de seguridad. Para despedirme Sí. y dejarte una información, vengo de la Casa Rosada. Sí, señor. Ingresó una persona a hacer un asesoramiento, según él dijo, que tuvo un cargo importantísimo y renunció hace unos meses. Había sido nombrada por decreto. ¿Se trata de? García Mancilla. Mira vos. Supuestamente no iba a ver a Santiago Caputo, iba a hacer un asesoramiento sobre una ley. Bueno, estamos hablando de quien fuera nombrado ministro de la Corte, digamos, ¿no? Y después renunció por haber sido... Rechazado su pliego por el Senado. Después de haber sido nombrado por decreto, digamos, ¿no? Y le tuvo una jura muy rápida. Una jura muy rápida y no haber aceptado el nombramiento de Ariel Lijo, digamos. Así ¿no? es, También, exactamente. digámoslo. Así que, bueno, aún en los días de poco movimiento en la Casa Rosada pasan cosas raras, como dice la canción de Dividido. Te hago una pregunta temerosamente, porque no me gustan leer cosas en redes y dar esas cosas por ciertas ni difundirlas, por más que me resulten que me den mucha curiosidad. El presidente llegó temprano a Casa Rosada. No, hoy no estuvo en la Casa Rosada. Ahora ayer estuvo, ¿no? Ayer estuvo. No, ayer llegó alrededor de las 4:30 de la tarde. Sí. Tiene una comitiva de seguridad muy importante, realmente un desplazamiento, digamos, primero, no usa el helicóptero, Sí. porque es alguien que no detesta usar el helicóptero, pero dentro de los fantasmas, yo digo, que lo atraviesan, tiene un operativo de seguridad realmente descomunal. Yo publiqué el video en las redes, lo podés ver, Sí, en la sí. jornada de la llegada. Bueno, lo que siempre acontece es que el traslado del presidente a donde fuera, también me lo consultaron hoy a la tarde, es acompañado por una ambulancia. Ah, muy bien. No es nada normal, así que por lo menos en lo que a mí respecta,
descarto que haya sido cualquier otra cosa Muy que bien. tuviese que ver Perfecto. con una situación Está bien, distinto. el presidente Javier Milei. Muy bien, es parte de del traslado normal del presidente. Efectivamente. Muy bien, gracias Fabián, un gran abrazo, gran trabajo. Hasta luego. Fabián Waldman, charlando, contándonos algunas cosas de su trabajo como acreditado en Casa Rosada y ahora en la movilización de la comunidad universitaria desde Plaza Jusey hacia el Ministerio de Educación. Como les decía, participan los rectores universitarios nucleados en el CIN y también están, para mostrar lo que les decía, el presidente de la FUA, de la Federación Universitaria Argentina, están los representantes de CONADU Histórica, de FEDUN, de CETERA, de FACDUT, de UDA, y de FATUN, que son los sindicatos que nuclean tanto a docentes como a no docentes. Es una marcha de antorchas que va a comenzar en un rato y lo que pide es presupuesto universitario mínimo indispensable para el funcionamiento y salarios dignos. 522. Somos Radio. AM530. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, tangos de hoy y de siempre, en la voz de Sandra Márquez y la guitarra de Guille Martel. Este jueves 26 de junio a la hora 20:30. Capacidad limitada. Entradas y reservas al 11 60 12 86 10. el Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Empresa pública y Estado empresario en la Argentina. El libro de Marcelo Ruggier y Lucas Iramaguín. Un recorrido histórico y conceptual del Estado empresario argentino y de su rol estratégico para el desarrollo nacional. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, música y palabras, memorias y sueños. Miércoles 9 de julio a las 20, en el Teatro El Galpón de Catalinas, La Boca. Rumbo al sur con la chata llena. Las entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia la M530 Somos Radio. El corazón. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad
siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM. 5 de la tarde, 28 minutos. Enseguida hacemos entrevista por las elecciones primarias en Chile. Vamos a hablar un poco de Chile. Hace mucho no hablamos de la política chilena con Néstor Restigo porque hay primarias para definir candidaturas presidenciales, ni más ni menos. Ya voy con Gaby que tiene alguna recomendación, alguna invitación, pero estábamos viendo un posteo de Rodolfo Aguiar, que es el secretario general de ATE Nacional, que tiene 2 líneas el posteo. Dice: qué boludos, el decreto se lo meten en el rima. Rima. Se lo meten en la rima. ¿Por qué? Porque aparentemente la justicia y lo que hace es postear el tramo de una medida cautelar en la parte resolutiva. Dice, bueno, por todo lo expuesto, dice el juez o la jueza nacional Moira Fuliana. Dice aceptar la medida cautelar y deja sin efecto el decreto que suspendía o que eliminaba, el feriado de los trabajadores del Estado. Con lo cual no sé cómo va a quedar la cosa, si van a laburar o no van a laburar mañana, pero ahí aparece celebrando el secretario general de ATE de esa manera. Ahora charlamos un poquito más o le pedimos un poquito más de información a ver cómo sigue el tema. Una invitación tenemos, Gaby, para que... Invitación para, mirá, que te la hacen a vos, me dicen, llevarlo a Caruso para ver Incidente en Vichy, en el espacio Callejón. Incidente en Vichy de Arthur Miller, un clásico, versión de adaptación y dirección de Pablo Gorlero. Es los jueves 8:30 de la noche. Nada es casualidad. Hablar en una obra de teatro sobre persecución de los nazis, el negacionismo, la violencia validada. Bueno, es una obra muy emblemática y acá viene con el sello de Pablo Gorlero, que es un gran trabajador de la escena. Incidente en Vichy, dice Quique Iturralde, a ver cuándo venís. Me encantaría ir, los jueves a esa hora se me complica porque estamos armando ya... Bueno, voy sola, Quique. Pero por ahí alguna función de fin de semana, alguna función especial... No pero sé. me encantaría ir, Traelo a Caruso, dicen acá. Bueno, no estoy mintiendo. Muchas gracias. Pasale de todas maneras. Si bueno, se te reclama agendadísima la invitación entonces. Pero vos para andá y ustedes. contanos. Sí, jueves 8:30 de la noche, Incidente en Vichy de Arthur Miller por Pablo Gorlero en el Callejón. 5:30. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, le damos un poco de contexto a la nota. Vamos a hablar de política chilena, Néstor. Así es, porque el 16 de noviembre hay elecciones presidenciales en Chile a finales de año
y este domingo se dirimen las primarias, quiénes van a ser los candidatos. En realidad habría que decir, se dirime la primaria en el marco del oficialismo, que encabeza el presidente Boric. En Chile no hay reelección inmediata, él no va a ser candidato, pero hay varios que quieren aspirar a ser el candidato o candidata del oficialismo. La derecha lo tiene más resuelta, la derecha va a ir seguramente con Evelyn Matei, que es una histórica pinochetista, alcaldesa de Providencia, es quizá la que tiene más chance en ese espacio. También hay gente más de extrema derecha, como Jorge Kast, que llegó a pelear el balotaje la vez pasada, y otros candidatos por izquierda y demás. Todo está concentrado el domingo en quién va a ser el representante del oficialismo. Hay 4 candidatos y los que más emergen son 2 mujeres: Carolina Toja, que fue ministra del Interior, alcaldesa de Santiago, que es del PPD, un partido de centroizquierda, digamos, y la candidata del comunismo, Janet Jara, ¿sí? Así que me parece que entre esas dos puede ser la que surja como candidata a suceder o a ofrecer la continuidad del modelo de la unidad del centroizquierda en Chile. Está en línea Cristian Pérez, es historiador de la Escuela de Periodismo Universidad de Playa Ancha, allí en Chile. Cristian, Pablo Caruso, Néstor Restivo, Gabriela Radiche, en Que Vuelvan las Ideas. Saludamos aquí en la 530 en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por llamarme. Feliz de estar en Que Vuelvan las Ideas, de conversar con ustedes en esta radio que es tan importante, que es la radio de las madres de Plaza de Mayo. Muchas gracias, Cristian. Además te podemos ver, lo cual nos pone, nos sí. hace bien. Bueno, conectar miradas nos hace bien. Sí. Bueno, a ver, Cristian, en este momento, y uno imagina, ¿no?, cada sociedad, nuestra audiencia muy interesada sobre la política latinoamericana, pero siempre estamos como muy en nuestra coyuntura. Son coyunturas que todos los días nos demandan revisarnos todo el tiempo, no siempre muy profundas. En este momento, en las discusiones electorales chilenas, ¿cuál es la agenda? ¿Por dónde pasan los elementos que quizá hasta, más allá de que sean generales, se meten dentro de la propia elección interna de cada partido, de cada espacio? Mira, yo creo que las elecciones primarias de este día domingo y las que van a las definitivas en noviembre, diciembre, los primeros días de diciembre de este año, van a estar marcadas por un par de aspectos. El principal, diría yo, que es la seguridad. Es decir, la sociedad chilena está demandando mayores niveles de seguridad, de volver a cierta tranquilidad que el país tenía décadas atrás. Cuando fueron mejorando los índices económicos, comenzamos a tener un país con bastante más tranquilidad, con bastante más estabilidad. Y eso en la última década, diría yo, se ha perdido. Entonces ese es un elemento que especialmente, y hay que tener bastante cuidado con esto, que las clases, que diría yo que las capas más populares, que los sectores, que los barrios más populares demandan con mayor fuerza. Claro. Entonces allí tiene un elemento importante. Hay otro elemento que tiene que ver, que es común también a América Latina, que es la inmigración. Es decir, los chilenos sienten que la inmigración descontrolada se ha transformado en un problema. Y entonces exigen que sus gobernantes y los candidatos tomen medidas respecto a eso. Y yo diría que hay un tercer elemento, pero que es menor en esta coyuntura, que es el aspecto económico. Es decir, después de la pandemia, el gobierno ha ido solucionando los principales problemas económicos, bajó la inflación hasta niveles, que para Argentina son niveles muy bajos y que para Chile están siendo como medios, digamos. Y eso es algo que siendo importante, siendo un elemento importante, no es lo central, diría yo. Lo central va a ser los dos primeros elementos que te mencioné. Ahí le dejo a Néstor, pero Cristian, esas dos agendas, la de seguridad y la de inmigración, son en general agendas que le cuestan mucho al progresismo, a la izquierda, a la centroizquierda, ¿no? Así es, porque el gran problema que tiene la centroizquierda y que tiene que combatir en las ideas, en el universo, con las derechas, es que debe plantear políticas de combate a la delincuencia sin violar los derechos humanos. Uh-huh. Es decir, cualquier izquierda, cualquier centroizquierda latinoamericana y también la chilena debe estar preparada para dar seguridad a la población, cautelando las garantías universales de los derechos humanos.
Y mientras la derecha lo que hace, especialmente la derecha más autoritaria que está surgiendo con bastante fuerza, es decir, nosotros vamos a dar mano dura, vamos a poner la mano dura y los delincuentes tienen que saber que van a ir a una cárcel en el desierto de Atacama y nunca más van a salir. Claro. Sin garantías procesales, sin dirimir mucho de quién es culpable y de quién es inocente. Entonces es un gran desafío, diría yo, para la centroizquierda eso. Esta ecuación, dar seguridad, combatir a la delincuencia, pero al mismo tiempo hacer que no se violen los derechos humanos. Néstor. Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes. La pregunta tiene que ver con lo siguiente. Las primarias no son obligatorias, pero sí son vinculantes. Es decir, quien sea resulte candidato o candidata, y me refiero específicamente al espacio oficialista, que es donde de verdad va a haber competencia, finalmente debería ser acompañado por el resto. Y decía que entre Carolina Toja y Janet Jara, la primera apoyada por el Partido Socialista, el PPD, inclusive la Democracia Cristiana y otros sectores, y la candidata del PC, Janet Jara, está como la pelea aparentemente, ¿no? ¿Nos podés contar un poquito eso? ¿Cómo están las tendencias? ¿Qué representan cada una? ¿Y cuál es el debate que se está dando en el oficialismo? Mira, en definitiva estas elecciones son vinculantes porque son elecciones primarias organizadas por el Estado, donde una coalición política decide inscribir estas primarias. Y por lo tanto no son obligatorias, pero sí tienen todas las garantías del servicio electoral chileno, los locales, las franjas de televisión pagada. Por lo tanto son un espacio muy relevante en términos de lo que significan las primarias. Ahora, estas primarias son, como tú bien lo decías, del espacio de gobierno, de la coalición de gobierno. Y allí hay 4 candidatos, y yo creo que usted tiene mucha razón en que los candidatos que están disputando ser el candidato oficial para las elecciones son la Carolina Toá, la ex ministra del Interior, la ex hija del ministro del Interior del presidente Allende, de José Toá, quienes los militares asesinaron en el hospital militar el año 74. Entonces, por otra parte, la candidata del Partido Comunista, Janet Jara. Toá está apoyada por socialistas, básicamente, y PPD y algunas otras fuerzas menores. Y Janet Jara está apoyada por el Partido Comunista. Es una mujer que viene de abajo, como diríamos en Argentina, de los barrios. Es una mujer de esfuerzo, de familias desmejoradas, de familias de barrio pobre, de la zona del Cortijo, al norte de Santiago, y tiene una gran historia de vida que le ha permitido surgir en términos intelectuales, en términos académicos. Fue ministra del presidente Boric, ministra del Trabajo, y tuvo un éxito bastante importante en términos de la AFP, de rebajar las leyes, la fuerza de trabajo, digamos las horas de trabajo a 40 horas. Entonces tiene un perfil importante, se ha transformado en la candidata más importante, creo yo, del Partido Comunista en toda su historia. Así que entre esas 2 mujeres, con similitudes y diferencias, se juega, diría yo, la elección del próximo domingo. ¿Y cuánto les pesa a ellas dos o a los otros candidatos? Hay un candidato del Frente Amplio, que es el sector de Boric, hay un candidato del Partido Verde, si bien no asoman con mucha posibilidad. ¿Cuánto les pesa a ellos la imagen que arrastra Boric con sus sinsabores en estos años de gobierno? Bueno, aquí está pasando la rayencita, que la tuve que sacar. Mucho gusto. Sí, quería ella también formar parte de la conversación. Mira, bueno, yo en eso soy un poco más, tengo una opinión un poco distinta a otras personas, porque esta elección, siendo una elección primaria, se juega en el ámbito de los convencidos, en el ámbito de quienes adhieren a la centroizquierda, en ese 30-35% de personas que están de acuerdo, conformes con el gobierno del presidente Boric, más o menos, digamos, y un poco más de personas que por alguna razón van a ir a votar. Entonces, en ese marco, lo de que Carolina Toá haya sido ministra del Interior del presidente Allende, no es una cosa, es una cosa más bien positiva que negativa.
independientemente de lo que diga la prensa de derecha y que resalta algunas cuestiones que no fueron no transparentes, no poco transparentes, sino que no fueron tan exitosas de la época en que la ministra Carolina Toa fue ministra. Pero eso no tiene ninguna relevancia, ninguna importancia, creo yo, en esta elección primaria. Entonces, como tampoco tiene una gran importancia que la ministra Jara haya sido ministra del Trabajo, digamos. Las claves tienen que, porque se juega en ese mundo, en ese universo. En todo caso, traslado, Cristian, la pregunta a lo que va a pasar dentro de 5 meses en la presidencial. ¿Cómo está jugando en el electorado? Porque muchas encuestas creen que también por un poco lo pendular que ha sido la historia democrática chilena en los últimos años, de centro-derecha, centro-izquierda, ¿por qué Evelyn Matei aparece mejor, la candidata de la derecha, en los deseos electorales del pueblo chileno, si esto es así, si las encuestas no mienten? ¿Y cuánto pesa en eso el balance que le deja a la sociedad chilena en la experiencia de Boric? Mira, bueno, en las encuestas aquí yo creo no son tan confiables. En general son encuestadoras que tienen intereses económicos y muchas de ellas vinculadas a los grandes grupos. Por lo tanto, siempre es posible que haya un cierto manejo. Ahora, lo que nos dicen los últimos datos que hemos estado leyendo es que quien está más posesionado en la derecha para el favorito para ser presidente de Chile hoy día es José Antonio Kast, que es uno de los candidatos de la ultraderecha. Diría yo un candidato que tiene más características fascistas, en el sentido de un conservadurismo muy potente, de una imagen de un líder, de un autoritarismo, de darle cierta esperanza a la gente, especialmente en los sectores populares, de que él va a terminar con la delincuencia y que no importa mucho el medio, la forma como lo haga. Él se ha ido en la derecha imponiendo bastante rápido en la última semana a la candidata de la derecha más tradicional, que es la Evelyn Matei, la hija del general Matei, del general de la Junta. Entre ellos dos estaría la disputa en la derecha, diría yo, por pasar a una segunda vuelta. Porque el candidato que había surgido, que rompió en los últimos meses, más parecido a Milei, que planteaba un poco las reivindicaciones de lo que había hecho, lo que está haciendo Milei, no ha tenido mucho eco, creo, porque la destrucción del Estado que está haciendo Milei ya en Chile la hizo Pinochet. Entonces, lo que ha pasado después es que la democracia ha ido reconstruyendo el Estado poco a poco. Por lo tanto, ya más destruido prácticamente no puede ser, por lo que no tuvo mucha importancia. Y sí, Kast diría yo que es hoy día un candidato bien potente, que tiene mucho apoyo en los sectores D y E, como dominan las denominaciones del Estado chileno, que son aquellos sectores populares, sectores vulnerables, sectores que están hoy día con muchos problemas en sus vidas diarias. Me pregunto qué diferencia hay entre Kast en términos de representante de la ultraderecha y esa ultraderecha que vos decías más parecida a la del propio Milei. ¿Cuál es si es un matiz o son diferencias importantes? A ver, nunca ha quedado muy claro, porque ellos no han, el candidato más mileísta, digamos, nunca lo ha especificado, excepto cuestiones como generales, de decir Estado, que la libertad individual, que el mismo discurso de Milei. Sí. Y Kast, yo diría que él tampoco le tiene muy buena al Estado, pero es capaz de usar el Estado, las prerrogativas que el Estado tiene, para imponer una política de mano dura antipopular. Yo creo que Kast es un tipo que sabe lo que hace, a diferencia del otro candidato, que mileísta, que yo creo que no tenía muy claro qué es lo que la sociedad chilena demandaba, ni un proyecto de gobierno muy claro. Eso es para mí una diferencia fundamental, porque entre los dos, el más complejo para una fuerza de centro izquierda de enfrentar es José Antonio Kast.
Y de a poco, diría yo, que en el ámbito de la izquierda, la centroizquierda, se ha ido reconociendo eso y se comienzan a diseñar políticas para enfrentarlo en las elecciones de fin de año. Cristian, muchísimas gracias, un gran abrazo y bueno, veremos después de las elecciones primarias del domingo si hay algo más por contar o qué análisis haremos. Seguramente te volvemos a molestar. Bueno, yo feliz de conversar con ustedes. Muchas gracias a la radio por interesarse en los temas chilenos, sabiendo que hay tanta coyuntura en Argentina importante en estos días. Un gran abrazo, que estés muy bien. Gran abrazo, muchas gracias. Cristian Pérez, historiador de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Playa Ancha de Chile. Muy interesante la caracterización. Cast es el favorito, según plantea Cristian, y las discusiones hacia adentro. Interesante la pregunta, ¿cómo la presidencia de Boric, cómo pesa? Sí, es un núcleo duro el que va a participar en la primaria, decía, ¿no? Bueno, para repasar, la primaria en realidad es en oficialismo, con Carolina Tojar y Janet Jara como las dos mujeres que probablemente sea una de las dos candidatas de sucesión de Boric, y del lado de la derecha, como dije, Beli Matei, José Antonio Kast, que es quien parecería como más fortalecido. Johannes Kaiser es este hombre libertario que empezó con mucho vuelo en Chile y después se cayó, y va a haber otros candidatos, Marco Enrique Sominami, Franco Parisi, va a estar el expresidente de la ¿Es pariente de este Axel Kaiser? Porque este Axel Kaiser es argentino-chileno. Lo pensé, pero por acá ayer cuando lo nombrabas no sabía que eres el apellido, no lo sé, pero Bien. Tiene las mismas ideas medio extrafalarias. Va a haber un candidato que fue presidente de la Asociación del Fútbol de Chile, que se llama Harold Haines. Va a haber candidatos más a la izquierda, y eso va a pasar en noviembre. Lo que se define el domingo básicamente es dentro del centro izquierda quién va a ser la mujer candidata. Y un datito más para cerrar, que se puede votar en Buenos Aires. Aquellos chilenos que viven en nuestro país y en la ciudad de Buenos Aires o en el AMBA y estén registrados, lo pueden hacer en la escuela 6, que queda en la calle Baza Bilbaso 1295, Baza Bilbaso y Juncal, ahí cerca de la Cancillería, el día domingo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Si tienen dudas, hay un sitio web que es consultacervel.cl para ver si están en condiciones de votar en estas primarias. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI. La trama oculta de la deuda. Impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. ¡Se viene la desinteligencia artificial! Si crees que en la causa vialidad hay 14 toneladas de pruebas. Si confías en el INDEC y crees que la inflación es 1,5. Cuidado, porque si te pasa algo de eso, vos podés ser víctima de la desinteligencia artificial. Para resistir esta realidad, te espero el sábado 28 en el Alambique. Las entradas por alternativa teatral o al 11 35 90 57 45. Sábado 28, el Alambique. 90 minutos de risas que hacen bien. Desinteligencia artificial. Con Adrián Stoppelman. Entradas por alternativa teatral.
Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La tarde 53, lo pedís, lo tenés, Radiche. ¿Ha visto? Las 5 de la tarde 53 minutos. Estamos en el último tramo ya de que vuelvan las ideas. El City, yo sé que ya no les interesa nada el Mundial de Clubes, digamos, ¿no? Pero el City le está ganando 5-2 a la Juventus. Qué partido. Y entonces se pone como cabeza de grupo. Sí. Bueno, y empiezan las definiciones, ya el sábado empiezan a jugarse los octavos de final, la cosa empieza a tomar otro color, pero todavía están los balances de lo que ha sido el paso de Boca y de River por el Mundial de Clubes. Yo solamente tengo dos cosas para decir. Primero, es tremendo cómo cierto sector de la prensa deportiva más hegemónica se posiciona en contra de Juan Román Riquelme. Tremendo, ¿eh? Es tremendo. River perdió. Sí. Pero en cambio Boca es el Boca de Riquelme. Escándalo, escarnio, vergüenza. ¿Cuánto más quedó eliminado, ¿no? Una cosa muy, muy llamativa que se nota bastante, me parece, a esta altura. Y por otra parte, quiero decir, a mí me parece un poco más lucida la participación de Boca en el Mundial de Clubes que eventualmente la de River. Sobre todo porque le dio, es cierto, da la sensación que lo perdió frente al Benfica. Y después estuvo tan cerquita frente al Bayern Múnich, un partido muy, muy emotivo. Lo de River me parece más discreto. Boca estuvo como a pura emocionalidad. No sé si jugando mejor, no lo tengo muy en claro. Pero en términos del papel que hicieron ambos, no sé qué piensan, si coinciden o no. No, yo creo que fue más digno lo de Boca. Y lo de River ayer aparte terminó con un escandalete que podrían haberse evitado, con jugadores sacados, qué sé yo. Igual hay algo muy interesante en lo de Acuña. No sé si vieron, es el mismo jugador. Venía la pica del Mundial de Qatar. Del Mundial con Países Bajos, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo terminó. ¿Vas a opinar con honestidad intelectual o...? No, es que yo no veo los partidos de River. Claro. Nosotros sí los vi con una emoción tremenda. ¿Qué querés que te diga? No sabés lo que pasó. ¿Qué me vas a decir? ¿Lo del fantasma? Sí. No, no va a decir lo del fantasma. No. Pará, no lo guardes a Nicola Cava, no es momento. Pero bueno, no sé, es mi mirada futbolera, ni siquiera... No tengo honestidad intelectual con el fútbol, disculpa. Perfecto. Bueno, está bien. Sí. Listo, ya está, pensé que se iba a armar más boloqui, pero aparentemente no. Bueno, alguito más te quedó por ahí. Un chivito para ir sí. agendando, porque no hay nada que me guste más que ver a la Fernández Fierro tocando en vivo en el CAF, así que ya anoto, porque durante el mes de julio van a hacer sus presentaciones. Mira, el 5 de julio, el miércoles 16, el 30 de julio, ahí en el CAF, por supuesto, en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez Bustamante 772, me encanta porque tienen Basta, es el 7º álbum, están presentando el último disco que se llama Basta, así con nueva formación, así que siempre es una propuesta
Muy encantador Así es, ir a ver la coincido. Fernández Fierro. Agéndense el mes de julio en el CAF, la Fernández Fierro. Tenías algo de Brasil, Néstor. Sí, le fue mal ayer a Lula, una derrota importante en el Congreso. Hacía cerca de 30 años de la época de Collor de Mello que el Congreso brasileño no volteaba un decreto presidencial. Y este decreto presidencial del presidente Lula da Silva era importante porque pretendía recuperar dinero del sector financiero con impuestos a todos manejos de finanzas, de acciones, digamos, de la especulación, si se quiere, para volcar en ayuda social, en programas sociales, y se lo voltearon por manera abrumadora, 383 contra 98 votos. Es un paquete de casi 2.000 millones de dólares que ya dijo el gobierno que ahora va a tener que resignar en programas de ayuda social, que es el fuerte del PT, que no los va a poder hacer por falta de no apoyo del establishment de esta reforma impositiva que afectaba, insisto, al sector financiero. Lo que representa esto es que la derecha brasileña está muy fuerte, que el gobierno de Lula en Brasil no está lo suficientemente sólido como para pensar en un año próximo, 2026, cuando va a haber elecciones presidenciales, donde no la tiene nada fácil el gobierno de Lula da Silva. Bueno, nos estamos despidiendo, nos vamos a despedir escuchando algo que nos es muy sentido, porque hoy, 26 de junio, se cumplen 23 años del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, en esa movilización, en esa marcha muy importante que habían organizado, valga la redundancia, las organizaciones piqueteras, una jornada de lucha con cortes en los principales accesos a la capital federal, 26 de junio del año 2002, todo venía desde el 2001. Es una jornada en la que evidentemente la historia argentina pega un giro, porque Duhalde venía como presidente interino tratando de reacomodar un poco la cosa y quería ser el que se quede efectivamente a cargo después de la presidencia. Sucedieron una enorme cantidad de cosas después, una historia que conocemos, por supuesto. Perdón, y que nos invita a hacer memoria también con el periodismo, ¿no? Una reflexión. La tapa de Clarín circuló mucho y la crisis causó 2 nuevas muertes. Claro, porque eso, incluso por distintos sectores se decía en un momento que era que la muerte de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán había sido generada por enfrentamientos entre organizaciones piqueteras, por esa etapa de Clarín, por el rol del fotoperiodismo que hoy recibe esos disparos, por otra parte. Son muchas cosas sobre las que podríamos mencionar, pero yo creo que hay que anclar en 2 elementos muy importantes, además, o sumarlos. Primero, agregando algo, es un dato que no sé si recuerdan, pero había por lo menos 20 heridos de bala, de plomo, además de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. O sea, salieron a matar, salieron a cazar, que era de alguna manera una promesa también del propio Duhalde de tratar de encauzar la situación, ¿no? También estaba ese elemento. Y era el modelo económico, cómo terminó todo el asunto de la convertibilidad y la política de los 90, terminó efectivamente en eso. Y además fue un parto a la historia, parto al futuro del rol político y el protagonismo político de las organizaciones piqueteras, que es un elemento también muy, muy importante. ¿Por qué mencionamos esto sobre el final? Porque nos queremos ir con, a mi modesto modo de ver, una de las canciones más hermosas que tiene nuestro cancionero popular, que es Junio, de Jorge van der Mole. Y con esto nos vamos a retirar hasta mañana. A las 4 volvemos a hacer que vuelvan las ideas. Abrazo grande, Néstor. Chau, hasta mañana. Chau, Gaby, querida. Hasta mañana a todos. Chau, chau.